Damos ya la bienvenida, si os parece. Pues muy bien, bienvenidos, bienvenidas a una jornada más del proyecto IctusNet. Me presento, soy Rosa María Vivanco, líder del proyecto IctusNet en Aquas, y en esta sesión de hoy os presentaremos la plataforma de imagen médica disponible en la plataforma IctusNet, en la que podréis testar diferentes software de análisis de imagen cerebral. Para ello contamos con la participación de Paulo Rodríguez, cofundador de Cumenta, que nos explicará en qué consiste esta plataforma y también cómo funciona. Y también contamos con Xavier Urra, neurólogo especialista en ictus de la Unidad Funcional de Enfermedades Cerebrovasculares del Hospital Clínic, y que nos explicará un caso práctico. ¿Cómo accedemos a esta plataforma de imagen de Cumenta? Voy a compartir ahora pantalla porque vamos a acceder a través de la página web de IctusNet. Muy bien. No sé si podéis ver la página web, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, pues esta es la página web del proyecto y veis que hay un apartado que es la red IctusNet, que habla de lo que ha sido el proyecto, lo que está siendo el proyecto. Recordad que el proyecto acaba a finales de este mes, y lo que es la plataforma IctusNet, que es el producto final. En esta plataforma IctusNet, vamos a entrar en esta plataforma. Lo que nos da paso es a la página web que os presentamos, el portal web que os presentamos hace un par de meses, en el que veis, bueno, pues información para pacientes y para profesionales. Entonces, en este área de aquí, en esta pestaña de aquí, en el área de profesionales, vamos al área exclusiva de profesionales. Si no estáis todavía logueados, pues os tendréis que loguear. Y en esta área exclusiva disponéis de diferentes herramientas, y entre ellas pues está el portal de imagen de Cumenta. Clicamos en esta pestaña y nos da la bienvenida a lo que es el portal de imagen de Cumenta de IctusNet. En esta página web podéis ver cuáles son los diferentes pasos para iniciaros en esta página. Os explica cuáles son los softwares que hay disponibles, cómo se pueden subir las imágenes que tienen que estar anonimizadas, cómo podemos colaborar con otro tipo de proyectos a través de un foro que se ha creado, porque recordad que este portal web que hemos habilitado no es un repositorio, sino que es un portal en el que las personas los especialistas suben las imágenes anonimizadas, y lo que se hace es analizar y testear los diferentes software disponibles. Entonces, a partir de aquí, pues podemos promover a través de esta plataforma el que se establezcan sinergias entre desarrolladores y neurólogos especialistas. Entonces, tenemos que loguearnos igualmente. Yo ya estoy logueada, hago sign in. Y esta sería ya la plataforma, ¿no? Pues he explicado cómo accedemos a través de la página web del proyecto. Pues doy paso al cofundador de Cumenta, a Paulo Rodríguez, para que nos explique un poco más sobre cómo se ha desarrollado esta plataforma y lo que nos puede ofrecer. Pues adelante, Paulo. Dejo de compartir. Muy bien. Vale, muchas gracias. Vamos a clicar aquí. A ver. Espero que esté en full screen ahora mismo. Vale. Pues muchas gracias, Rosa, y también a toda la gente, ¿no? De esta iniciativa de IctusNet, que es es un placer hacer parte, ¿no? De esta iniciativa, porque, bueno, está muy alineada. Pienso que la visión de IctusNet, ¿no? De cómo avanzar o cómo extraer mejor conocimiento sobre ictus y estrategias, ¿no? de ictus, y cómo esto puede transformar la vida de pacientes, de los profesionales, de los especialistas, ¿no? Que están trabajando en entender y mejorar lo que sabemos acerca de ictus. Y esto es muy bueno, empatizado o muy relacionado con lo que estamos haciendo también en Cumenta, ¿no? Porque es sobre todo eso, ¿no? Porque creamos esta infraestructura, este software en la nube, para precisamente todo nuestro trabajo es acerca de eso, ¿no? Cómo mejorar, cómo empower, cómo
avanzar o ayudar a avanzar el conocimiento y realmente las descubiertas para hacer que enfermedades como ictus y otras también del cerebro son una cosa del pasado, ¿no? Es una visión, pienso, muy inspiradora, menos para mí, y lo compartimos. Y bueno, una de las razones o algo que quiero también un poco de atención en todo este mundo, ¿no? de imagen, de AI, de inteligencia artificial en neurología. Y bueno, hay algunas frases y algunas cosas que quiero solo llamar la atención, ¿no? Porque es todo ahora en este mundo, hay mucho de inteligencia artificial, muchos algoritmos, mucha cuantificación en neurología, en neuroimagen, muchas técnicas, más y más, y es fantástico todo este avance, ¿no? Y es todo acerca de herramientas robustas y reproducibles para cuantificar datos, imágenes, para ayudar a la decisión, ¿no? Por otro lado, hay también muchos beneficios en utilizar estas herramientas de cuantificación para medir, para evaluar la eficacia de nuevos tratamientos en ensayos clínicos, de nuevos tratamientos bueno, funcionales o de tratamiento para enfermedades. Pero una de las cosas fundamentales de estas herramientas y de inteligencia artificial son los datos, ¿no? Por un lado es la estandarización y cómo llegar, juntar, mover que estas imágenes, estos datos sean trasladados y que puedan ser analizados por estos algoritmos. Y los algoritmos no son o son tan buenos, de cierta forma, como los datos con que son entrenados. Y es un poco eso lo que creamos, ¿no? Que tiene estos dos puntos de vista. Bueno, este diagrama es para ilustrar la complejidad desde que hay una pregunta clínica, un caso clínico, una cuestión, ¿no? Acerca de un paciente, de esos datos, pero para desarrollar algoritmos que puedan responder a esa pregunta hay una serie de pasos, y sobre todo esos aquí arriba son necesarias imágenes para entrenar, limpiar las imágenes, catalogarlas, entrenar los algoritmos, probar, testar, repetir, hasta que haya resultados significativos. Y si esa herramienta tiene valor o tiene buenos resultados, ¿no? Hay un tema de regulación de la FDA o de la Unión Europea, de CIMARC. Y al final también, muy importantes, lo que quiero también apuntar es que estas herramientas tienen que ser fáciles de utilizar y tienen que estar incluidas, embebidas o, bueno, incluidas en el workflow, la forma de trabajar de los especialistas, de los clínicos, ¿no? Para validar y para después realmente poder utilizar diariamente. Y a esta frase de este señor de Google, ¿no? Que sí, es muy importante para los algoritmos que sean correctos, validados, que sea realmente, que creen valor, pero sobre todo, muy importante también que estas herramientas fantásticas, estos algoritmos validados, hagan parte del workflow, hagan parte de la forma de trabajar de los radiólogos, neurólogos, de los especialistas. Bueno, y es eso, por eso creamos la plataforma, ¿no? de neuroimagen, que el objetivo es que ofrece una forma sencilla, simple de utilizar, por un lado, de recoger o que puedan recibir los datos directamente de los archivos, del PACS o de varias formas, ¿no? Que sea muy sencillo de recibir los DICOMs, las imágenes, esta plataforma en la nube. Claro que tiene que ser, es un ambiente muy regulado, estamos hablando de datos de pacientes, por lo tanto tiene que ser anonimizado, con los más altos criterios de seguridad, de privacidad. Pero además de eso, ¿no? Todas estas centenas, millares de imágenes de DICOMs, de exámenes, tienen que son catalogados, organizados para después poder ser analizados por estos algoritmos, por estas herramientas de computación que son, ¿no?, sencillas o más complejas y que requieren también necesidades computacionales también grandes. Pero nuestro sistema es ese que diseñamos para que sea muy sencillo de recibir las imágenes desde el punto ¿no?, de los archivos, de los hospitales, de los centros,
y todo el flow de datos, de recibir las imágenes, analizarlas, los resultados, los relatorios, ¿no? La cuantificación esté ahí accesible, muy sencilla y y los mismos resultados pueden ser entonces enviados de vuelta al ordenador, al PAX del especialista, para que no tenga que salir de su ordenador, pero pueda acceder sencillamente a esta inmensidad de algoritmos. Y como decía, esto tener en cuenta que tiene que ser un ambiente bueno, seguro, ¿no? Por tanto, GDPR, HIPAA en Estados Unidos, las ISOs, también muy recientemente la plataforma también ha sido cleared, o sea, tenemos la compliance, la validación de la FDA, por lo tanto puede también ser utilizada en ambientes clínicos, en la atención clínica en Estados Unidos, que es una gran noticia, ¿no? Que esta plataforma de cómo recibir imágenes, poder utilizar y aplicar y testar algoritmos de computación, de análisis de imagen y poder acceder a estos resultados para ayudar al conocimiento sobre ictus y las otras enfermedades. Bueno, después con la demo ya estará un poco más claro, ¿no? Pero hay 4 partes, sobre todo, que es la agregación, o sea, recibir los datos, las imágenes, DICOM, de resonancia, de PET, de TAC, no es muy generalista, hasta vídeos para algunas aplicaciones. Esos datos sencillamente llegan a la plataforma. Hay diferentes algoritmos que organizan estas imágenes, sobre todo para saber, por ejemplo, si son exámenes de resonancia magnética, qué tipo de secuencias hay, es una estructural 3D o funcional, o un T2, un FLAIR o difusión, como esto todo queda automáticamente organizado, porque después ayuda a evitar errores, ¿no? Porque algunos algoritmos necesitan de diferentes tipos de imágenes y el sistema es listo, suficiente para ayudar a gestionar las imágenes. Es un ambiente, como decía, en la nube, que está diseñado también para la colaboración, para que diferentes perfiles desarrolladores de un lado puedan colgar sus algoritmos, pero por el otro los especialistas, los radiólogos, los neurólogos pueden utilizar esos algoritmos, dar su feedback, pueden colaborar entre varios centros en el mismo país, pero entre países distintos en Europa con Estados Unidos, sin tener que preocupar con temas de a dónde están los datos, en qué país, por temas de jurisdicción o de legales. Eso está todo como hecho para facilitar este trabajo y poder también compartir resultados e imágenes para facilitar la colaboración. Todo de una forma protegida, ¿no? Con tener muy en cuenta la privacidad de los datos, los temas de regulatoria, como decía, de GDPR, de HIPAA, ISOs, la FDA, todo controlado y teniendo también muy en cuenta la importancia de entender o de identificar si los datos están completos, si están correctos, si las imágenes son de calidad suficiente para utilizar estos algoritmos. Y al final, entonces, poder utilizar estos algoritmos de computación, de análisis de imagen, de una forma muy sencilla y como en la punta, ¿no? de un clic. Y hay varios algoritmos que puede ir aquí. Si vamos a la web o a nuestra web, o simplemente a catalog.cometa.com, podemos ver ya varios de los algoritmos de las herramientas que están disponibles en el sistema. En Ictus, en el portal de Ictus, hay como una selección de estos algoritmos que son normalmente más utilizados en estudios o en casos de ictus, pero esta lista de herramientas va aumentando cada día, cada semana. Y entonces la plataforma es utilizada, o sea, es un sistema único, ¿no? En la web, fácil de utilizar para la gestión y la análisis de imágenes médicas, y esto también está siendo diseñado para poder ayudar a los diferentes puntos de vista y a diferentes sectores, como en investigación, en estudios de investigación clínica, a ensayos clínicos también, que de una forma más regulada, más estructurada, con varios sites, con varios hospitales compartiendo imágenes de pacientes y con el tratamiento, o para
Entonces, la atención clínica en estos algoritmos son más utilizados para ayudar a identificar algo acerca de este paciente y también al conectar eso todo, también la oportunidad de identificar datos, bases de datos de varios países, de varias enfermedades, para después organizar esta información y también ayudar a que, por el otro lado, los desarrolladores puedan tener acceso a imágenes de más calidad y más diversidad para mejorar sus algoritmos. Todo estos diferentes perfiles, pero con un único producto, ¿no? Entonces, para pasar un poco más a algo más práctico, como decía Rosa, ¿no? Si vamos a ictusnet.comenta o por el portal también, ¿no? Vamos a esta página y es muy sencillo de empezar, simplemente seguir aquí en el sign up y puedo, bueno, identificar aquí cuál es la cuenta de email con que queremos crear una cuenta, una password y mantener todo igual y hacer register. Yo ya tengo una cuenta, voy simplemente después acceder a ella. Y aquí tenemos el portal, ¿no? De imagen. Aquí a la derecha son simplemente proyectos, o sea, como que carpetas, normalmente para estudios, para poder organizar las pacientes, los varios exámenes. Tenemos este, por ejemplo, para demo, seleccionado. Hay dos secciones, importantes, que es data, que es la lista de exámenes y de estudios que han sido ya colgados en esta carpeta, digamos, y la lista de análisis, que es la gestión de los algoritmos que han sido aplicados a esas imágenes. Hay, varias información, manual y diferentes policies. También lo que quería indicar es si hay algún problema, alguna duda, tenemos esta opción aquí de support, que simplemente enviar un mensaje y alguien de nuestro equipo está aquí para ayudar con cualquier duda o con cualquier bug o alguna cosa. Y bueno, solo para ayudar, ¿no? Ya a más de alto nivel, cuando voy aquí a data, es muy sencillo de subir imágenes que Xavi nos va a enseñar, pero solo tenemos aquí algunos ejemplos y por ejemplo puedo clicar aquí y simplemente visualizar también las imágenes que han sido subidas, por ejemplo aquí la resonancia que vamos a explorar. Por la web es una forma de subir imágenes, visualizar, compartir, colaborar y aplicar diferentes algoritmos y después ya veremos también poder visualizar esos resultados y extraer relatorios y resultados para poder avanzar sobre la enfermedad o sobre los pacientes. Muy sencillo. Y el otro punto también es una community, una comunidad online también, que está el link en la landing page aquí abajo, Join the Community. Solo clicar aquí, es un link para juntar a este espacio, un Slack, que a ver si lo puedo abrir. Que es, si algunos están familiarizados con Slack, pero es como un sistema, ¿no? Como que hay diferente una comunidad para charlar y para estar aquí las diferentes personas en contacto. Tenemos aquí un canal para Ictusnet, que podemos decir hola. Y bueno, la diferente gente. Hay Ictusnet, pero como puedes ver, hay varios como carpetas o varios canales, porque hay una comunidad que va creciendo y puedes encontrar colaboradores, desarrolladores de diferentes campos y pienso que es un sistema y un espacio muy guay, ¿no? Para encontrar gente afín y posiblemente para establecer colaboraciones. Bueno, y paso la palabra, ¿no? La demo a Xavi, que nos enseñará en más detalle un caso en concreto, pero bueno, cualquier duda, aquí estoy y para algo más también para hacer la demo, no dudéis. Hola, pues nada, gracias a los dos por la presentación y nada, yo simplemente haré un ejemplo o dos desde el inicio, desde tener las imágenes, cómo subirlas y cómo hacer un análisis básico. Entonces, dejadme primero que comparta el escritorio
porque, bueno, yo aquí tengo dos casos que son dos resonancias de dos pacientes con ictus. Y quería mencionar, aunque esto ya son detalles muy menores, pero para enseñar todo desde el principio hasta el final, cómo se tienen que subir las imágenes. Para subir, aquí tenemos una resonancia completa de un paciente y para subirlas, depende, hay a veces cuando los archivos se exportan en formato Nifty, por ejemplo, hay programas que ya lo exportan con una compresión gzip, pero hay otras veces que las podemos tener así. Entonces, únicamente lo que hay que hacer es, si no están comprimidos, hacerlo. Y yo aquí estoy en un Mac, en la terminal tengo la orden y simplemente pasándole los archivos, pues ahora lo haremos. Y ya tenemos los archivos compartidos y todos ellos se meten en una carpeta comprimida que es la que subiremos a la plataforma de Documenta. Ahora mismo voy a dejar de compartir y vamos ya a ver la página de Google Chrome para verlo todo mejor. Aquí yo es que tenía dos cuentas de prueba y me parece que la que estoy no es idéntica a la que habéis enseñado, pero es muy similar, ¿eh? Son las mismas pestañas equivalentes y funcionalidades muy similares. Yo aquí ya tengo creado, como han dicho, pues se puede crear un proyecto que ya está creado, en este caso un caso de prueba, y voy a los datos y, aunque ya hemos subido algunos pacientes, vamos a subir uno nuevo. Entonces aquí vamos a dar el ID del sujeto, que en este caso es 1, y este paciente podría tener varias imágenes, pero en este caso pues es la primera y le damos el valor de sesión 1 y simplemente arrastraremos la carpeta comprimida que tiene toda la exploración y salvamos esto. Y empieza el proceso de carga de los datos. Que encontraremos aquí, está procesando la imagen. Entonces, una vez acabe la carga, haremos un análisis, que en este caso lo que haremos es una de las herramientas que hay disponibles, y haremos un proceso que es un poco rápido para que podamos ver en la misma sesión el resultado y que consistirá en una segmentación automática de líquido cefalorraquídeo y parénquima con sustancia gris y sustancia blanca. Quizás mientras voy a hacer lo mismo que hemos hecho antes para el segundo caso, que si da tiempo pues subiremos también. Tengo otra exploración de resonancia de otro paciente con las secuencias pues, más habituales y vamos a, no está comprimida esas secuencias, lo vamos a hacer. Vale, ya está completo y todo ello lo metemos en una carpeta común comprimida. Vale. Veo que no ha acabado todavía de subir las imágenes. Claro, supongo que hasta que no acabe no podemos hacer el análisis, ¿no? Voy a subir el segundo caso. En este caso es el sujeto número 2 y la sesión, la primera, porque es la primera exploración que tenemos de este paciente. Y arrastramos la carpeta. Vale.
ayer, Pablo, yo hice alguna prueba y me pareció que iba más rápido. No sé si podremos... Sí, está, a ver, no está es a muy 90%. pesado. Ah, Que está casi, está a 90%. vale. El Sí, primero, ¿verdad? entre tanto también puedo añadir una cosita acerca de subir imágenes. Hay varias formas. Una es como estaba haciendo, ¿no? De hacer un zip con Niftis, pero también si normalmente mucha gente no tiene los varios icons en el ordenador, es muy sencillo, es solo hacer comprimir, hacer un zip con la carpeta y todos los icons que están dentro en varias carpetas, porque después cuando son subidas las imágenes ya las clasificará, ya organizará, no hay que perder mucho tiempo en dividir varias carpetas, ¿no? Que esto ya trata de eso. Y hay otra forma también, eso es muy sencillo para testar, ¿no? De subir por la web, pero también tenemos otras formas como algo que conecta a los packs o a softwares de icon como Osiris o otros softwares que podéis estar utilizando, que después es simplemente configurar y es solo seleccionar los estudios y enviar a Qmenta. Entonces después ya lo hace automáticamente de comprimir, hacer todo y subir las imágenes después al estudio, bueno, a la carpeta, no, a la plataforma. Después ya estarán ahí. Lo que después esto hace también automáticamente es anonimizar las imágenes. Por ejemplo, si son DICOMs en el header, bueno, en la parte del DICOM que puede tener los datos del paciente, del hospital o así, el sistema también automáticamente anonimiza todos esos datos y solo mantiene, bueno, los datos técnicos o, por ejemplo, la edad del paciente en el momento del scan, pero no su fecha de aniversario, fecha de nacimiento, ¿no? Todos esos datos son anonimizados. A ver. Y también podéis comentar, o sea, tú has seleccionado, tú has explicado Ya ahora está, sí. la herramienta que vas a utilizar, pero que hay varias herramientas también para testar, ¿no? Si podéis comentar, pues eso, las diferentes herramientas o Xavi y Paulo, las que consideráis, ¿no? Pues en este caso para Ictus, las que consideráis de interés, ¿no? Más allá del Aspects, pues lo que quieres hacer ahora, Sí. Xavi. Sí. A ver, yo en este Puedes caso... refrescar, perdón, porque ya están subidas, es solo refrescar Ah, vale. Ya, Vale, ya exacto, ya está. está. Mira, ahora pasamos quizás. Mira, selecciono este caso y vamos a hacer un análisis. Aquí, claro, esto es un poco, yo creo, una asignatura pendiente de que esto se incremente para herramientas dedicadas al ictus y eso sería un poco, ¿no?, el funcionamiento óptimo de esta plataforma. Por ejemplo, la que yo voy a usar, que es esta, pues hace esa segmentación que sí que es útil. Por ejemplo, cuando se segmentan lesiones de sustancia blanca, uno puede hacer un cálculo volumétrico de esas lesiones, de esa carga, para ir más allá que una escala de Facecas o otras escalas que existen, semi-cualitativas. Lo que pasa es que si uno quiere saber el efecto propiamente de la leucoariosis, de lo que está marcando, pues suele ser buena idea estandarizar esas medidas por el volumen intracraneal, el volumen cerebral, para ver el efecto de las lesiones y no tanto de la atrofia, que es otro proceso que puede coexistir o no. Por tanto, hacer esta cuantificación que he elegido yo ahora y que le doy para que comience a procesarlo. En este caso me ha salido una ventana que me pregunta que confirme si el T1 que queremos usar es este y le diré que sí. Entonces, este proceso, que es bastante sencillo y que creo que está más preparado, en este caso, no sé si me equivoco, para la esclerosis múltiple, es útil también en la investigación vascular cuando se quiere estandarizar volúmenes, por ejemplo, ¿no? Ahora, claro, en un caso ideal, yo creo que la idea sería aportar nuevos algoritmos que se puedan subir aquí y utilizar. Herramientas que puedan segmentar lesiones de forma más o menos automática, herramientas
yo comentaba una vez, pues que puedan tener un valor pronóstico incluso más allá del Ujú. Aspex. Claro, esas todavía no están disponibles. Supongo que idealmente pues estaría bien que se desarrollaran aquí. Ahora está procesando, supongo que tardará un rato, porque si ha tardado esto en cargarlo, puede que sean, ¿no?, alrededor de 4 o 5 minutos. Sí, Si no, lo que podemos hacer es un anterior. enseñar un caso que he hecho y que probablemente pues salga igual, que es otra resonancia de un paciente muy similar y podemos ver el resultado. Este sería el resultado, ¿no? Donde, bueno, nos está demostrando diferentes pasos que ha hecho y podríamos ver la cuantificación del volumen cerebral, la sustancia blanca, la sustancia gris y en este caso los valores estandarizados a un espacio común, el MNI, que como era un paciente pues, mayor, en este caso pues, vemos que ya tenía atrofia y el valor estandarizado de la sustancia gris y la blanca en este caso sería mayor. Podemos ver la segmentación. En este caso nos está marcando líquido cefalorraquídeo y sustancia blanca. Bien, y este sería el resultado, el mismo que hemos lanzado ahora, que parece que todavía está en marcha. Yo creo que quizás con esto lo podemos dar por visto. Muy bien, pues Ujú. gracias, Xavi. Es una de las herramientas que se disponen, como ha comentado Xavi y como anteriormente había comentado Pablo, pues habrá más oportunidad de nuevas herramientas. También por eso se ha creado el foro, para que pues que se cree ese espacio de debate y para que, como ha comentado Xavi, este tipo de herramientas también sirven para pues, poder hacer estudios de investigación. Así que por eso hemos creado también este tipo de foros, este tipo de herramientas para dar esta oportunidad, no solo en el caso de neurólogos, también de desarrolladores, ¿no? En el caso de Xavi también, si quieres explicar un poco que vosotros estáis desarrollando un algoritmo. Sí, a ver, nosotros estamos desarrollando varias cosas que es un poco el potencial que yo le vi. Nosotros no estábamos en este consorcio, en este proyecto, pero cuando acudí a una de las reuniones, claro, se ve el potencial de poder utilizar herramientas que se han desarrollado a un nivel clínico, pues en estudios multicéntricos si hay interés. Nosotros, claro, la idea sería que si esto lo acabamos de desarrollar y se habla con Qmenta y se pudiese subir aquí, yo creo que entiendo que lo ideal sería pues ver qué hospitales tienen interés y capacidad de aportar ese tipo de datos, los clínicos de resultados y los de imagen. Y en ese caso entiendo que esta herramienta sería lo que facilitaría hacer los análisis de forma mucho más fácil que tener que estar colaborando, pues eso, con dificultad de manejo de imágenes, de dificultades legales, etcétera, ¿no? Ese sería un poco, entiendo, lo que habría que intentar darle esta utilidad, ¿no? Nosotros, los algoritmos en sí, yo hablaba de dos ejemplos. Uno está basado en obtener valor pronóstico muy precoz con una imagen hecha en la fase aguda en cuanto a la recuperación funcional y vital a los 3 meses, que tiene en cuenta tanto el tamaño como la localización de la lesión. No está del todo preparado y queda algo de trabajo todavía. El otro que estábamos haciendo eran herramientas de segmentación automática, que ya hay, pero ninguna se ha establecido así en la práctica, de segmentación automática de lesiones crónicas microvasculares.
que creo que sería útil. Pero no sé si hay algún otro grupo, ¿no?, que pueda aportar algoritmos que pudiesen ser de interés, ¿no? Sí, no sé si entre los participantes, bueno, porque sí, en el chat o así, si alguien está interesado en algún algoritmo en particular o les gustaría o en desarrollar, bueno, no sé, la audiencia que tenemos. Sí, podéis usar el chat o simplemente Sí. levantar la mano si tenéis alguna pregunta. Veo gente de Baleares. No sé si se atreven a hacer alguna pregunta o comentar sobre la utilidad. También los compañeros nos han preguntado si esta sesión se iba a grabar, se está grabando la sesión, así que también haremos difusión por redes y por la página web para que, como habéis comentado, como también se ha habilitado una serie de chats dentro de la propia herramienta para aclarar dudas o simplemente pues dirigirse al proyecto, pues también cuando puedan ver este vídeo, esta presentación, pues también recibiremos estas preguntas. Buenos días, Carmen. No sé si quieres comentar. Vale, perfecto. Muy bien, estupendo. Pues estamos aquí, esta es una de las herramientas que teníamos planificadas de implementar dentro del proyecto. Ya está disponible, como habéis visto, a través de la página web. Os podéis registrar, es una forma sencilla de registrarse y poder acceder a través del área de profesionales del portal web de Ictus.net al portal de imagen de Documenta y allí igualmente registraros. Allí, como hemos comentado, volvemos a repasar, están los 5 pasos que explican lo que da de sí la plataforma y cómo poder acceder. Aquí Paulo nos pasa también el link también directo al hub, al Slack, ¿no?, en este caso. Y muchas gracias a Xavi por explicarnos estos casos, por explicarnos la utilidad que pueden tener estas herramientas y sobre todo la utilidad de ser plataformas y espacios colaborativos entre diferentes perfiles y entre diferentes regiones, que es la idea de Ictus.net. Pues si no sé si tenéis alguna cosa más a añadir, daríamos por finalizada la sesión y os enviaríamos el vídeo y haríamos difusión como hemos comentado. No, gracias. No, Pues muchas gracias. gracias. Gracias a Gracias todos. a vosotros. Que vaya muy bien. Buenos días. Muy bien. Buenos días. Chao. Días.